Buen día. Buen día. ¿Cómo están? A ver si podemos ir prendiendo las cámaras, si no hablo con cuadraditos, ¿sí? Hoy la idea es repasar un poco el trabajo práctico que hicieron de títulos valores y después arrancar con la clase de Derecho del Consumidor, ¿ok? Es un tema que a mí me gusta, personalmente. Voy en el subte, apenas llego a la... Ok. Personalmente es el tema que más me gusta de todos, pero bueno, no quiere decir que a ustedes también les tenga que gustar. De todas formas voy a tratar de hacerlo dinámico y divertido, ¿sí? Pero vamos a arrancar primero con el trabajo. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció fácil, difícil? Sí, pareció bastante flexible. Ok, aguárdenme ahí está. Aguárdenme un segundo, me está escribiendo Laura. Listo. Sí, parecía, lo hizo Laura este trabajo, parecía bastante fácil en principio, pero bueno, vamos a repasar un poco las preguntas, así no quedan dudas y ya después vamos con el tema, ¿sí? Pregunta 1, dice, ¿cuál de los mayoristas ofrece mejor opción de pago y por qué? Digo, esto, en principio, si uno toma los importes nominales, ¿qué quiere decir los importes nominales? Los importes nominales es el importe de por sí, digamos. O sea, si uno escribe todos los importes en un papel, saca la cuenta, digamos, y ve cuál le cobra más barato, ¿sí? La respuesta más fácil sería, había uno que se llamaba Tu Mejor Precio en Limpieza y Limpieza SRL, que ofrecían un 15% de descuento pagando en efectivo. Así que, en principio, uno podría decir que era este el que ofrecía el valor más económico. Ahora, había otras opciones donde ofrecían descuentos, ¿sí? Y si alguien, digamos, alguien que trabaja en finanzas, por ahí uno no lo hace en el día a día, pero alguien que trabaja en finanzas te dice, no, bueno, pero ese importe vos lo traes, digamos, el dinero vos te lo quedás, ese importe lo tenés que llevar a valor futuro, ¿sí? Y además con ese dinero que te quedás, uno podría, digamos, no sé, comprar más productos y obtener una ganancia. Entonces, puede no ser tan lineal, ¿no? Digo, no pretendo, ni nadie pretende acá que sepan de finanzas, ni mucho menos, pero bueno, es un punto que quizás alguien le puede cuestionar en el futuro. ¿Okay? Así que bueno, no sé si alguno tuvo alguna duda en particular con este punto, me parece que era bastante fácil, ¿sí? Dice, si Stanislao comprara todo limpio Sociedad Anónima, el segundo punto, ¿qué tipo de cheque le convendría utilizar y por qué? ¿Qué pusieron ahí? ¿Alguien puede contestar? Yo puse que le convendría cheque de pago diferido. Perfecto. ¿Alguien puso algo distinto? ¿No? Tiene que ser un cheque de pago diferido, no queda otra porque, digamos, si va a pagar a 30, 60 y 90, que era la opción que le daba todo limpio Sociedad Anónima, no hay otra opción. Si le da un cheque al día, ¿sí? Primero que ya el de la segunda cuota se le va a vencer, y segundo que, digamos, todo limpio Sociedad Anónima los podría ingresar todo el primer día y listo. Así que la mejor opción, sin dudas, es esa, ¿sí? Dice, según tu criterio, ¿qué tipo de cheque le recomendarías al proveedor exigirle a Stanislao para su mejor resguardo? ¿Qué pusieron ahí? Alguien que no sea Belén.
Si esto está vinculado a la misma pregunta, obviamente tiene que ser un cheque de pago diferido, no queda otra. Por lo mismo que les dije antes. O sea, si le dan un cheque al día, se les va a vencer. O sea, no lo va a poder cobrar. ¿Sí? Bueno, tiene que presentar dentro de los 30 días. ¿Sí? Pregunta C. Profe, perdón. Sí, sí. Yo puse que, o sea, que el proveedor le debe exigir un cheque de pago diferido con aval. ¿Está bien o no? Sí, si tiene un aval, mejor. Ah, Por perfecto. supuesto, lo que abunda no daña. Pero bueno, no hace falta. O sea, el aval. Le podría dar un cheque de pago diferido y listo. Lo que tiene el aval es que si no le paga el librador del cheque, le va a poder cobrar al avalista. ¿Sí? O sea, es una garantía más que tiene para el cobro. La pregunta C dice, si Estanislao le comprara a tu mejor precio en limpieza, según su criterio, ¿qué opción le recomendaría elegir a Estanislao y por qué? Justifique la respuesta. Lautaro, ¿qué pusiste ahí? En la C. Perdón, profe, ¿puedes repetirme la pregunta? Que yo La me acuerdo, C. pero no lo tengo acá abierto. Dice, si Estanislao le comprara a tu mejor precio en limpieza, según su criterio, ¿qué opción le recomendaría elegir a Estanislao y por qué? Justifique la respuesta. Yo puse que le convenía pagar en efectivo porque tenía un 15% de descuento Ok, y que le quedaba, cuando el pago era de, creo que decía 18 millones, le quedaban 15.300.000 y pagaba con el 15% de descuento en efectivo. claro, está bien. Sí, parece un descuento, más que nada hoy en día, parece un descuento bastante importante, digamos, un 15%, ¿sí? Y en otros periodos donde la inflación es muy alta, no sé, llegamos a tener 18% de inflación en un mes, quizás esta no era la opción más beneficiosa para él, ¿sí? Pero está bien tu respuesta. Gracias, Lautaro. La D dice, imagina que Stanislao no trabaja con chequera. ¿Qué opción tiene para pagar? ¿Quién quiere responder? Yo puse que lo mejor era que el documento del pagaré. Ok, ¿alguien puso otra cosa? ¿No? Ok, sí, digamos, el pagaré, o sea, sería también, funciona acá como garantía para el proveedor, ¿sí? O sea, si Stanislao no le paga, digamos, el proveedor puede ir y ejecutar ese pagaré. Es una buena opción, ¿sí? Siendo que es un trabajo de títulos valores, esa es la respuesta correcta, desde ya. Vamos con la última. Dice, si transcurridos los plazos de pago convenidos, Stanislao no cumple con los mismos. ¿Qué acciones le otorga la norma al acreedor? ¿Hay un límite de plazo para iniciar esa acción? Desarrolla el tema. Alguien que no sea ni Lautaro ni Belén, ¿puede responder? Juliana, ¿puedes responder? Profe, yo no entregué el trabajo porque estaba con enfermedad. Ok. Blas, ¿puedes responder vos? Sí, sí. Estoy La buscando última. la respuesta. Sí, la última. Si transcurrieron los plazos de pago convenidos, Stanislao no cumple con los mismos, ¿qué acciones legales le otorga la normativa al acreedor? Depende con qué haya abonado. Si en el caso del pagaré pusimos la acción cambiaria directa contra el suscriptor prescribe a los 3 años contados de la fecha de vencimiento, según el artículo 96 de la ley 5.965/63. Cheque, la acción judicial del portador contra el librador prescribe el año contado desde la expiración del plazo a la presentación, según el artículo 61 de la ley. También depende de uno que haya elegido, ¿no? Está bien. ¿Y qué acción le otorga? Ejecutarlo en la justicia, pues, Exacto. de rápida Exacto, sí. expedición. No, en la Exacto. justicia ordinaria sería. No, si es la justicia ordinaria, pregunto, ¿no? ¿Dieron procesal? Digo, para ver dónde están parados. No, ¿Ustedes mira. ya no cursaron procesal? Ok, ustedes tienen dos tipos de juicios. Hay muchos, pero digo, los básicos son los juicios ordinarios, que son, no sé, los juicios por ahí más complejos, más largos, no sé, un accidente de tránsito, donde tienen que probar un montón de cosas, o pueden probar, si quieren no lo hacen.
Y después tiene los juicios ejecutivos, que son para este tipo de instrumentos. Lo que tiene este tipo de instrumentos es que ustedes lo presentan y, digamos, esa demanda va mucho más rápido. Se cita al deudor a reconocer firmas, y eso está certificado ni siquiera. El deudor puede oponer algunas defensas muy limitadas, por ejemplo, no sé, excepción de pago, es decir, ya pagué o está prescripto, son 5 o 6 que le enumera el código, y después ya se dicta sentencia, digamos. Acá no hay prueba, no hay nada, tiene que ser un juicio relativamente rápido, ¿sí? Bueno, este tipo de instrumentos te da esta facultad de iniciar este juicio, por eso en el comercio se utiliza tanto. Si no pagás, te ejecutan enseguida. Y después el plazo de prescripción, es correcto lo que dice Blas, si es un pagaré de 3 años, si es un cheque de 1. ¿Sí? Así que bueno, eso sería todo. No hay dudas, ¿no? ¿Quedó todo claro? Ok, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con la clase de consumo. Déjenme que les comparto acá una dispositiva. Así, a ver cómo era esto. Compartir, presentación, ahí está. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? Ok. Espérenme que cierro el trabajo. Bueno, derecho al consumidor y resolución de conflictos. ¿Hay alguien que tuvo algún problema, digamos, hace poco, tuvo alguna relación con este tipo de conflictos? Digo, pues siempre tengo algún alumno que algún reclamo hizo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿por qué, digamos, le debería interesar este tema? Bueno, primero porque todo el tiempo están teniendo vinculación con el derecho del consumidor, digamos. Desde el momento en que ustedes se suben al colectivo, van al kiosco, van al supermercado, al boliche, donde sea, digamos, algún tipo de vinculación están teniendo con esta rama del derecho. Quizás nunca tengan relación con el derecho penal, pero que no, o con el derecho administrativo, pero con el derecho del consumidor siempre van a tener alguna, o todos los días, digamos, tienen algún tipo de vínculo. En segundo lugar, es una rama en la cual se van a poder lucir, porque como todos tenemos relación, siempre hay alguien que tiene problemas, que no le dan de baja internet, que, no sé, la botella de gaseosa le vino con algo adentro, o algún tipo de problema vinculado, ¿sí? Y por último, para probar, ¿no? O sea, esto puede que alguna pregunta haya en el examen, de seguro va a haber, así que bueno, estudienla, así aprueban, ¿sí? Les puse, digamos, una hoja de ruta para que al momento de estudiar ustedes ya tengan algunos puntos de lo que es importante, ¿sí? Yo después esto, cuando termine la clase, o cuando termine la segunda clase en realidad, se los voy a estar subiendo al campus, así lo pueden bajar. Así que, bueno, ¿por qué existe el derecho al consumidor? Digamos, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué hay una rama del derecho que se llama derecho al consumidor y por qué esto no se podría regir por el derecho común, por el Código Civil y Comercial? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O se le ocurre algo? Anímense a equivocarse, no hay problema. ¿Hubo algún abuso de las empresas hacia los consumidores? Puede ser, puede ir por ahí. Sí, siempre que hay un incumplimiento, digamos, va a haber un incumplimiento de alguien. Pero está muy bien. Gracias, Walter. ¿Alguien más? Perdón, ¿no son parte de los derechos que se incluyeron en la reforma de la Constitución de 1994? Exactamente, también, sí.
Es el artículo 42 o 43 creo, si mal no recuerdo. Está incluido ahí, sí, es correcto. Pero hay una justificación, digamos, que tiene que ver con todo lo que dijeron, pero, digamos, primordial de por qué existe este derecho al consumidor. Porque es una relación desigual que viene de la mano con el tema de los contratos de adhesión, en la que uno suscribe a un bien, a un servicio, compra, lo que fuere, y uno, a fin de cuentas, está en manos de ese producto, de ese bien, que esté en condiciones, etcétera, 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 que cumplan con lo acordado, y la relación es dispar, por eso este tipo de derecho. Correcto. Esa, digamos, si le preguntan en el examen, esa es la respuesta. Muchas gracias, Marcela, Walter y Blas, por sus respuestas. Pero es eso, básicamente, digamos. Acá la relación entre el proveedor y entre el proveedor y el consumidor es dispar, ¿sí? O sea, hay una debilidad jurídica y negocial por parte del consumidor, ¿sí? Que, digamos, lo que trata el derecho acá es de ser más de tipo correctivo, de equiparar esas diferencias, ¿sí? Y evitar abuso. Como dijo Walter, siempre el proveedor se puede estar abusando al consumidor, entonces, digamos, para mitigar estas cuestiones, se crea esta rama del derecho que, si ustedes la leen, van a ver que tiene una cierta tendencia ya protectoria de por sí. ¿Ok? Ya el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor le dice que la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor usuario. O sea, ya, digamos, más claro que eso no hay, ¿sí? Entonces, póngale un ojo a esto al momento de estudiar, porque, digamos, puede ser una pregunta. Ya sea acá en el parcial o en el examen final, ¿no? Si alguno se va a final, esperemos que no, que promocione, pero si van al final puede haber alguna pregunta relativa a esto, ¿sí? Ahora bien, no confundan esto de proteger al consumidor con una cuestión distributiva. ¿Por qué? Porque puede pasar que Mirta Legrand, ¿sí?, va al kiosco de su barrio, que queda a la esquina de su casa, ¿sí?, se compra una Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ¿quién es la parte débil? Ya empieza a ser un poco más difuso. Es obvio que Mirta Legrand, digamos, digamos, está en mejores condiciones, por lo menos económicamente, frente al kiosquero, ¿sí? No es una herramienta para distribuir. Si fuera una herramienta para distribuir, me parece que si lo queremos buscar en la ley ya vendría más por el tema de las leyes tributarias o los impuestos. Sino, más que nada, para proteger al consumidor de ciertas diferencias o asimetrías, principalmente de información, ¿sí? Vamos a pasar acá a la ley siguiente, Filmina. Bueno, la debilidad jurídica y negocial, esto ya lo conversamos. Es obvio que, en principio, el proveedor siempre tiene, digamos, no sé, un banco o Coca-Cola, digamos, es más fuerte tanto jurídicamente, porque tiene su equipo de abogados, y al momento de negociar, que un consumidor, ¿sí? Evitar abusos del proveedor, esto que decían ustedes. Ahí tienen ciertos artículos que pueden reforzar este punto: trato digno, prácticas abusivas. Esto está en el Código Civil y Comercial. En el 2015 se incorporaron muchas cuestiones relativas a la materia, y la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Esto de ya. Por último, mitigar estas asimetrías. Estas asimetrías es esto que yo les decía recién. Para el caso de Mirta Legrand y el kiosquero, puede que Mirta Legrand tenga más dinero que el kiosquero, pero seguramente el kiosquero tiene más información que ella respecto a los productos que vende. Entonces, vean que la asimetría no es solo económica o financiera, como dice acá, sino que también de información. Eso es lo más importante, me parece a mí. Libertad para contratar, necesidad, etc. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Bueno, tienen que saber que esta ley es de orden público.
¿Qué quiere decir que sea de orden público? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Vamos acá. Así Que no vaya contra las buenas costumbres y todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, con las buenas costumbres. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea? ¿No? Bueno, esto apréndanlo porque, digamos, lo van a ver durante toda la carrera, digamos. Y más, digo, después si ejercen el derecho es muy importante. Que algo sea de orden público quiere decir que las partes no lo pueden disponer, ¿sí? Les doy un ejemplo claro. Recuerdan que hace un tiempo existía la famosa ley de alquileres. La famosa ley de alquileres les decía que el plazo de alquiler tenía que ser mínimo 3 años. ¿Sí? Así que si ustedes hacían un contrato de 2 años, ese plazo no era válido. Bueno, ¿por qué? Porque era de orden público. ¿Sí? O sea, sí o sí lo que dice la ley debe respetarse por las partes. Las partes no pueden pactar algo en contrario. ¿Sí? Ahora, como esa ley se derogó, ¿sí? Ustedes pueden agarrar y convenir el plazo que ustedes quieren. Pueden disponer 2 años, pueden disponer 1, pueden disponer lo que las partes les resulte conveniente. O sea, ese plazo ya no es de orden público. ¿Sí? Básicamente lo que dice, lo que es esto, digamos. Las partes no lo pueden disponer, no pueden acordar otra cosa. Hay muchos casos donde la ley o el Código Civil y Comercial prevé algo como principio rector, pero si las partes quisieran, podrían coordinar otra cosa o convenir otra cosa, ¿sí? En las cuestiones que son de orden público, eso no se va a poder hacer, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno. Fíjense que el artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor ya le dice que la presente ley es de orden público, ¿ok? O sea, nadie puede acordar una cosa distinta o perjudicar al consumidor en detrimento de esta ley. O sea, lo que dice la ley, por lo menos los principios básicos, deben respetarse, ¿sí? De ahí para arriba. O sea, si beneficias más al consumidor, mejor. Lo que no vas a poder hacer es perjudicarlo, ¿sí? Esto más que nada, pues, si ustedes van al banco, les doy otro ejemplo. Si ustedes viven en Mendoza y van a sacar una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito les dice al final en una cláusula que todo conflicto que exista por esta ley de tarjeta de crédito se va a resolver en los tribunales ordinarios de la capital federal. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un reclamo para el banco, por ejemplo, porque les entró un consumo que no hicieron, van a tener que ir a judicializar el tema a la capital federal, siendo que viven en Mendoza. ¿Okay? O sea, no sé cuánto hay acá en Mendoza, pero debe haber algo de 1000 kilómetros. Van a tener que hacer 1000 kilómetros para hacer un juicio. Bueno, no, la ley dice que el tribunal, o los tribunales competentes van a ser los del domicilio del consumidor. Así que esa norma no va a ser válida por esta cuestión de que es de orden público y se debe respetar a rajatabla. Entonces, si ustedes tienen un reclamo contra el banco por la ley de tarjeta de crédito, lo van a poder hacer en Mendoza, y si el banco invoca esta cláusula, el juez, digamos, debe rechazar ese planteo, ¿sí? Vean que el artículo 42 de la Constitución Nacional dice también que las autoridades proveerán de la protección de esos derechos. Es decir, ni las partes ni los jueces pueden conveniar o pueden disponer otra cosa distinta a lo que dice la ley, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Perfecto. Fuentes del derecho del consumidor. Como pueden ver ahí, tenemos 3 fuentes, ¿sí? El artículo 42, perdón, de la Ley de Defensa del Consumidor, esto que decía hoy Marcela, esto se incorporó con la reforma de la Constitución de 1994, ¿sí? La Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor es previa, desde 1993, ya desde ese momento, digamos, tenemos
una legislación relativa a esto. ¿Ok? Y por último, el Código Civil y Comercial, que con la reforma del Código Civil, digamos, con la unificación y reforma, ¿no? Recuerden que antes teníamos un Código Civil por un lado y un Código Comercial por otro. Se incorporaron varias normas, que acá están mencionadas para que la estudien, del 1092 al 1122, respecto a esto. ¿Sí? Esto sin perjuicio de otras leyes especiales. Por ejemplo, hay una ley de seguros, hay una ley de tarjetas de crédito, hay una ley acá puse yo un decreto que reglamenta la actividad aeronáutica. ¿Ok? Este es un punto relativamente especial porque el decreto que reglamenta la actividad aeronáutica dice que prevalece sobre cualquier otra norma. Entonces siempre acá hay planteos. Cuando hay algún problema con un viaje, viene el planteo de la aerolínea diciendo que, digamos, debe regir esa ley, no la ley de consumidor. Depende qué juez, con qué juez caigan, digamos, van a tener una u otra solución. Pero bueno, digamos, estas son las tres principales fuentes del derecho del consumidor. ¿Sí? Después tienen que aprender algunos conceptos. El primero va a ser la cuestión del consumidor. ¿Qué es un consumidor? Y este punto, digamos, es muy importante. ¿Sí? Si, digamos, si ustedes son abogados de una empresa y los demanda un consumidor, ¿cuál es el primer planteo que tienen que hacer? Bueno, primero verificar que sea un consumidor, porque si no es un consumidor, esto no se aplica. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver, por ahí puede parecer muy fácil decir es consumidor o no, pero ahora van a ver que no. ¿Sí? Dice el artículo 1, se considera consumidor, vean esto, la persona física o jurídica, o sea, puede ser una persona humana o puede ser una empresa incluso, una persona jurídica, por favor. Yo digo empresa, no lo vean en el examen porque les va a ir mal, pero bueno, para que ustedes entiendan, que en forma gratuita o onerosa adquiera o utilice bienes o servicios como destinatario final. Esto de destinatario final yo se los puse en negrita, ¿sí? Es lo clave para entender si esa persona es consumidor o no. ¿Por qué? Bueno, vamos a un ejemplo. Yo voy y compro 4 cubiertas, ¿sí? Se los pongo a mi auto porque me voy a ir de vacaciones. ¿Ok? Bueno, en ese caso soy un destinatario final. O sea, compré esos productos para sacarlos del mercado. ¿Sí? Ahora, si yo que soy abogado, no me dedico a esto ni nada. Si yo compro 4 cubiertas y las revendo, ¿sí? Por más que no sea mi actividad principal, yo ahí dejo de ser un consumidor. O sea, esas 4 cubiertas las compré para revender, para hacer un negocio. No las estoy sacando del mercado. O sea, se las voy a vender a alguien más, ¿sí? Para sacar un beneficio propio, o sea, para sacar un beneficio económico. Perdón. Entonces, vean que la figura del consumidor, digamos, se empieza a poner un poco más difusa. Por eso, digamos, siempre hay que ponerle un ojo a esto. Obviamente, si ustedes son el abogado del proveedor o del demandado, por ahí probar esto, acreditar que yo compré las cubiertas para revenderlas, es difícil. Pero si ustedes lo pudieran hacer, bueno, van a poder cuestionar mi carácter de consumidor y si les va bien, toda esta ley no se va a aplicar. Cual para un demandado, para un proveedor, es muy bueno. ¿Sí? Vean el segundo párrafo, les dice, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero dice, queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa. Como destinatario final, vean que de nuevo dice destinatario final, recuerden esto, en beneficio propio de su grupo familiar. También el artículo 1092 establece el concepto de consumidor, dice que es la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar. ¿Sí? Estos son los dos conceptos de consumidor en la norma. ¿Okay? Pero vamos a abrir un poco esto para que ustedes comprendan.
y sea más fácil de estudiar. Hay 3 tipos de consumidores, de lo que pudimos leer ahí. La primera es la persona humana, acá no hay dudas, ¿sí? Si ustedes van y compran un paquete de galletitas en el kiosco, van a ser un consumidor, no hay nada que cuestionar. La persona jurídica, ¿sí? Este es un punto importante, ¿por qué? Porque puede haber, digamos, puede que la empresa, digamos, o la persona jurídica en algunos momentos actúe como consumidor, porque adquiere algo que no es relativo a su ramo o a su especialización, y otras actúe como un proveedor más, ¿sí? Esto, digamos, hay mucho fallo, mucha doctrina relativa a esto, pues siempre es algo muy discutido, ¿sí? ¿Cómo se diferencia esto? Bueno, básicamente la posición moderna dice que el destinatario final es quien adquiere un producto, digamos, o un servicio fuera de su especialidad. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque, de nuevo, ¿por qué? Porque va a haber una simetría de información. Obviamente, digamos, si la persona jurídica adquiere un producto que no es de su rama, quizás no tenga tanta información relativa a ese producto. Ejemplo de esto. Si una empresa metalúrgica compra cuaderno para su administración, para su uso interno, ¿sí? Va a ser un consumidor, porque obviamente los cuadernos o el tema de talar árboles y hacer papel no es lo suyo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? El tercer punto es el consumidor equiparado. ¿A alguien se le ocurre qué es esto, el consumidor equiparado? ¿No? Les doy 2 ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a suponer que yo voy al Unicenter el fin de semana, voy a pasear, no compro nada en absoluto, ¿sí? Y la escalera mecánica me atrapa el pie y me lesiona, ¿ok? Bueno, yo, además digamos, de las normas de derecho común y de daños y perjuicios, etcétera, voy a invocar el derecho del consumidor. Seguramente el abogado de Unicenter me va a decir, Emiliano, vos fuiste al Unicenter, no compraste nada, fuiste a pasear, así que no sos un consumidor. Pues no. Ahora voy, Valentina, con tu pregunta. Pues no. La ley de consumo se aplica. Vean que en el artículo acá decía que equiparar al consumidor, que sin ser parte de una relación de consumo, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita. O sea, yo puedo ir, ¿sí? Pero por el solo hecho de estar ahí, digamos, soy un consumidor equiparado, ¿sí? Valentina, decime. Sí, te quería preguntar que yo esto lo vi en otra materia y te quería Sí. preguntar si esto de consumidor equiparado es lo mismo que lo del consumidor expuesto. Sí, exactamente. Ah, ok. Sí. Porque creo que también habíamos visto un fallo de una persona que creo que quiso entrar a como una sucursal de Telefónica o algo así, que estaba en silla de ruedas. Sí. Creo que es lo mismo, ¿no? Sí, pero en esa ocasión no tenía, corregime, es un fallo bastante famoso, entiendo que no tenía rampa, algo así, puede ser. Sí, que no tenía Y rampa así- y que la quisieron, no me acuerdo si era un señor o una mujer, que lo quisieron atender afuera y le pareció que era discriminatorio. claro, claro. Esa había sido la cuestión. Sí, lo leí alguna vez. Sí, bueno, ahí siempre te dice la ley de consumo que el trato debe ser digno hacia el consumidor. Si a vos te quieren atender afuera, digamos, estás teniendo un trato indigno. ¿Okay? Pero sí, está muy bien tu aporte, Valentina. Muchas gracias. Otro ejemplo de consumidor equiparado es si yo compro una Coca-Cola para el asado del domingo y viene mi hijo, toma la Coca-Cola y se intoxica, bueno, él va a ser un consumidor equiparado. Probablemente la Coca-Cola diga, este niño no puso un peso por esta Coca-Cola. No, es verdad, la compré yo, que soy su padre, pero por eso no deja de ser un consumidor, ¿sí? Entonces, yo voy a invocar el derecho del consumidor, voy a decir es un consumidor equiparado, por más que este niño no haya puesto un peso. Primero,
porque la ley establece que protege a la familia, al consumidor, y segundo, porque, como vimos, por más que sea gratuito, eso no exime de la aplicación de esta ley. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Más que nada, persona jurídica y consumidor equiparado, que son por ahí un poco los más difusos. ¿Sí? Sigo adelante entonces. Del otro lado vamos a tener el proveedor, ¿ok?, de la relación. ¿Sí? El proveedor, digamos, su concepto, digamos, lo pueden ver en el artículo 2. Lo pueden ver en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, en el 1 van a tener el de consumidor y en el 2 el de proveedor. ¿Sí? Dice el artículo, es la persona física, jurídica, de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, grábense esto, aún ocasionalmente, vean, esto de ocasionalmente es esto que yo les dije hoy, si yo compro las cubiertas para revenderlas, por más que yo me dedique al derecho, ocasionalmente voy a ser un proveedor, ¿sí? Y ahí les dice actividad de producción, montaje, creación, etc. ¿Sí? Dice, todo proveedor está obligado al cumplimiento de esta ley. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir, digamos? Más que nada, de lo que trata la ley es de abarcar a todas, digamos, a todas las partes que intervienen en la producción o en la prestación de un servicio. Por eso ahí dice responsabilidad solidaria del artículo 40. Esto lo vimos, por alguna cuestión, creo que cuando vimos de la sociedad del capítulo 4. ¿Alguien recuerda qué es la responsabilidad solidaria? ¿Alguien nos quiere recordar? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Marcela. Sí, que en caso de tener, digamos, un litigio, o sea, que tenga Sí. que recompensar al proveedor, va a poder, digamos, contribuir con parte de sus bienes. Digamos, no sé si estamos hablando de una persona exclusivamente o de una persona física y de una persona jurídica, porque me parece No que importa. No. Le refresco un poco. Había dos tipos de responsabilidades. Sí. Simplemente mancomunadas, ¿sí? Y solidaria. Insisto con esto porque, digamos, no solo es importante para esto, sino para toda su carrera. ¿Ok? Recibir obligaciones más o menos tienen que tener fresco. ¿Alguien se acuerda bien qué es la responsabilidad solidaria? Gracias, Marcela. ¿Sí? No. Me parece que hay que darle una vuelta ahí, pero gracias. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la responsabilidad solidaria... Sí. ¿Alguien habló? Sí, yo. La Belén, responsabilidad dale. solidaria no es la que, o sea, si hay dos deudores, el acreedor puede ir contra cualquiera de los deudores al 100%. Esto pasa a veces en las sociedades cuando es responsabilidad solidaria, que no importa quién tiene la deuda, puede ir al 100%, en cambio en la mancomunada era solamente el límite del importe o sea, del capital que pusieron cada socio. Exacto. Gracias, Belén. Va por ahí, exactamente. O sea, la responsabilidad mancomunada, ustedes le pueden, digamos, reclamar cada partecita a cada uno de los intervinientes, de los demandados. ¿Sí? En cambio, cuando a la responsabilidad solidaria, ustedes le reclaman el total a cualquiera de ellos, ese, digamos, paga el total y después se da vuelta y les reclama su parte a los demás. Entonces vamos con un caso relativo al derecho de consumo para que ustedes entiendan. Vamos a suponer que ustedes van a Coto el fin de semana, compran 1 kilo de asado, ¿sí? Ese kilo de asado está en mal estado, ustedes lo comen y se intoxican. ¿Ok? Como la responsabilidad es solidaria, ustedes van a demandar a Coto, van a demandar al proveedor de carne de Coto, no sé quién le vendió esa carne a Coto, vamos a ver, Todo Carne Sociedad Anónima, van a demandar a, no sé, la empresa que
quizás hay una empresa que fracciona la carne y se la vende a coto, digamos. Entonces ya tienen ahí 3 partes, ¿sí? Ustedes reclaman, ustedes demandan a los 3, ¿sí? No importa quién fue la culpa. Porque coto podría decir, bueno, en realidad a mí la carne me llegó ese mismo día, es obvio que ya estaba en mal estado. No importa. Yo reclamo a coto, reclamo al proveedor de carne y a la empresa que fracciona, ¿sí? Vamos a suponer que yo le cobro a la empresa que fracciona. Con esa empresa que fracciona, me va a pagar el 100% de la indemnización a mí, y después pues, se podrá dar vuelta y decirle, bueno, yo reclamo una parte a coto porque tenía la heladera desenchufada. Se arreglan entre ellos, tema de ellos. Pero el consumidor puede percibir la indemnización de cualquiera, y no un 100%, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Ok? Les doy otro ejemplo por ahí más habitual. Muchos reclamos de consumo se dan por planes de autoahorro. Estos planes donde ustedes van y compran autos, ¿sí? Si ustedes tienen un problema con eso, van a reclamar al concesionario que les vendió el plan, a planes de ahorro Sociedad Anónima, que siempre es de la marca, pero es otra sociedad, a la marca, por ejemplo a Volkswagen, o sea, van a tener ya por lo menos 3 demandados, ¿sí? Si el concesionario se fundió en el medio, no importa, ustedes le van a poder cobrar a Volkswagen, que seguramente va a ser muy solvente. ¿Ok? Después Volkswagen, si la macana se la mandó el proveedor digamos, el vendedor del concesionario, bueno, se dará vuelta y le dirá al concesionario, pagame esto porque la macana te la mandaste vos, ¿sí? Pero la idea es que siempre el consumidor, digamos, esté más resguardado y más seguro de que puede cobrar. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno. Bien. Dice ahí, ¿qué sucede con los profesionales? Abogados, por ejemplo. O médicos. Los médicos es un planteo bastante habitual. Pero vamos con los abogados. Vamos a suponer que Blas me contrata a mí para que le lleve adelante un juicio de daños y perjuicios. Yo me duermo en los laureles, ¿sí? Y me decretan la caducidad de instancia. Ustedes saben que si durante 6 meses el abogado no mueve un juicio, la otra parte se puede presentar, puede pedir la caducidad y por ende quien acciona va a perder ese juicio. O sea, lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque yo me dormí, básicamente. ¿Ustedes creen que Blas puede venir a invocar el derecho de consumo para reclamarme a mí? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, es como los médicos en la mala praxis. Bueno, buen ejemplo, después vamos con ese. ¿Todos están de acuerdo que sí? ¿Hay alguien que diga que no? ¿No? Bueno, esa sería la respuesta lógica y de sentido común, y yo hasta estaría de acuerdo con esa respuesta. Pero la realidad es que no. La norma, déjenme ver si encuentro el artículo. La norma dice que se excluye a los profesionales, digamos. ¿Por qué se excluye a los profesionales? Básicamente, la justificación, digamos, de los legisladores y de quienes crearon esta ley es que los profesionales tienen su propio colegio. Entonces, es el colegio, en mi caso, por ejemplo, el colegio de abogados, quien resguarda porque yo haga las cosas bien. Yo no estoy muy de acuerdo con ese punto, porque la verdad que si yo hago las cosas bien y ellos también controlan, no debería haber ningún impedimento para aplicar esta norma, ¿sí? Pero sepan que los profesionales están excluidos de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Respecto al ejemplo que dio Belén de los médicos, es un caso muy interesante porque siempre en toda demanda se plantea, se invoca la Ley de Defensa del Consumidor y normalmente, o lo que deben decir los jueces es que no, que como se encuentra excluido, la Ley de Defensa del Consumidor no se aplica y se rige por el derecho común. O sea, si ustedes hacen un juicio de mala praxis contra un médico, van a ir con el Código Civil y Comercial y van a aplicar las normas de derecho común y ya. O sea, nada de esto tienen que invocar. Algunos dicen, bueno, como siempre también se demanda solidariamente
a la obra social o a la prepaga, ahí yo lo podría aplicar. Ahí ya es un poco más dudoso. La mayoría de los jueces sostienen que no. Así que si algún día tienen un reclamo de esto, recuerden esta clase. ¿Sí? No creo, pero bueno, ojalá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Vamos a hablar ahora de la relación de consumo. Ya vimos el concepto de proveedor, de consumidor en el artículo 1, de proveedor en el artículo 2, y la relación de consumo está en el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Básicamente, como les dice acá y les puse en negrita, es el vínculo de consumo jurídico entre el proveedor y el consumidor usuario. ¿Ok? En caso de duda, dice, sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Esto es muy similar al derecho laboral. No sé si vieron derecho laboral, si no se los adelanto. Hay un principio que se llama indubio pro trabajador. Bueno, en este caso es indubio pro consumidor. Básicamente lo que quiere decir es que si hay algo dudoso o que no se puede resolver o no se puede esclarecer en el juicio, bueno, se va a prevalecer por la posición del consumidor. ¿Sí? También el artículo 1093, como les puse ahí, les establece un concepto de contrato de consumo, sin perjuicio de que, digamos, todos los doctrinarios o los libros que ustedes estudien van a tener algún tipo de concepto. Yo, por ejemplo, yo sigo el de Vítolo. Vítolo tiene a ver si lo agregué acá, el PowerPoint, no me acuerdo. Acá hay una de Lorenzetti. Ahora vamos con esto. Vítolo tiene una denominación que dice que es un conjunto de principios y normas jurídicas de derecho público y privado que tienen por objeto proteger al consumidor en las relaciones de consumo y que atraviesan transversalmente a todas las ramas del derecho. ¿Sí? Esto de atravesar transversalmente todas las ramas del derecho, digamos, lo que quiere decir es que el derecho al consumidor, ¿sí? Digamos, es como, digamos, tiene vinculación con todas las normas. Por ejemplo, si bien hay una ley de tarjetas de crédito, como les dije hoy, ¿sí? Las normas de derecho a consumo se aplican, digamos, las atraviesan. Lo mismo sucede con la cuestión de seguros. Si bien hay una ley de seguros, ¿sí? Si tiene usted un reclamo van a tener que invocarla, también, digamos, la ley de defensa del consumidor le pone su impronta. ¿Ok? Por eso, digamos, es tan importante. Lorenzetti, acá, esto se los agregué porque habla de la etapa precontractual. Dice, fíjese que dice englobando las tratativas encaminadas a la contratación de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, el tema de publicidad. Si ustedes van por la autopista y ven una publicidad que dice, no sé, vení a Shell que te hacemos un 20% de descuento en la nafta, bueno, esa publicidad es vinculante, ¿sí? Por más que ustedes no hayan ido todavía y no hayan contratado, ¿sí? Porque todavía no cargaron nafta, bueno, ustedes pueden ir y decir, mirá, Shell, que tenés un cartel ahí, dice que tenés que hacerme un 20% de descuento. Esto, si mal no recuerdo, en el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor se establece explícitamente que la publicidad es vinculante, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto, que, digamos, el derecho a consumo no es solo al momento de contratar, sino que comienza desde antes, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Acá le puse algunos principios, esto estudianlo también, digamos, porque puede ser una pregunta de examen. Son bastante simples y por ahí bastante intuitivos, ¿ok? Ahí les puse también los artículos para que lo estudien. El principio de orden público ya lo vimos, ¿sí? A ver, guárdenme. ¿Puedo escribir acá? A ver, el principio, ¿ustedes lo ven? Sí.
El principio de orden público ya lo vimos, ¿sí? El principio protectorio también, de alguna forma, es esto de proteger al consumidor y el carácter, digamos, protectorio que tiene la norma, ¿sí? Que ya hablamos bastante. Indubio pro consumidor, también lo mencionamos, es en caso de dudas, se va a decidir a favor del consumidor, ¿sí? Acceso a la información, esto es un principio básico del derecho del consumidor, ¿sí? O sea, no sé, yo tengo una demanda, por ejemplo, que básicamente se trata de esto. O sea, no le dieron información veraz y adecuada al consumidor, lo trataron de engañar, ¿sí? Si ustedes van y contratan un plan de autoahorro, digamos, al consumidor se le tiene que dar toda la información, cómo van a ser las cuotas, cómo se va a aumentar. Digo esto porque en estos casos normalmente siempre se les miente, le dicen, por ejemplo, la cuota 12 te voy a dar el auto y eso es mentira. O estas cuotas no tienen, digamos, tasa de interés. No, es verdad, no tienen por ahí interés, pero sí se actualiza por el valor del auto. Entonces, en realidad sí aumentan. Entonces, un consumidor que no está preparado, digamos, lo estás engañando. Por eso siempre la información tiene que ser veraz y adecuada, ¿sí? De buena fe, bueno, esto es igual que el resto de las ramas del derecho, digamos, ambas partes deben actuar de buena fe y conforme las buenas costumbres, ¿sí? Y de realidad, esto también es importante y también, digamos, es una copia del derecho del trabajo. Así que acá se van a llevar otra información relativa a eso. Se dice que lo que las partes convienen, digamos, por escrito, no es tan importante, sino más bien lo que prima en la realidad. Vamos con el derecho del trabajo, que es más fácil, y después, si quieren, lo pasamos para acá, para el derecho del consumo. Si el derecho al trabajo, el trabajador ingresa a un trabajo, firma un contrato que dice que va a trabajar de lunes a viernes 4 horas, pero en la realidad trabaja 8. ¿Sí? Entonces, ese trabajador está parcialmente registrado, o sea, trabaja 4 horas en blanco y 4 horas en negro, para decirlo mal y pronto. Bueno, lo que va a primar es la realidad sobre lo que ya ese contrato. ¿Sí? Si el trabajador va y demanda al empleador, el empleador va a decir, mire, señor juez, acá está el contrato, acordamos que eran 4 horas, el juez le va a decir, sí, momento. Pero acá el trabajador me trajo 5 testigos que dice que trabajaba hasta las 5 de la tarde, o sea, trabajaba 8 horas. Tiene acá los boletos del colectivo, o la sube ahora, donde se tomaba todos los días el colectivo a las 5 de la tarde. Entonces, digamos, lo que prima es la realidad sobre lo que se haya escrito. Lo mismo pasa con el derecho del consumidor, ¿sí? Si vamos al mismo ejemplo de hoy, si ustedes me prometieron que la cuota 12 me iban a dar el auto, ¿sí? Más allá de lo que diga el contrato, que no dice nada de eso, si el consumidor logra probar eso, que se lo prometieron, ejemplo, tuve un caso donde a una persona se lo habían enviado por mail, ¿okay? Le habían enviado las condiciones y el vendedor le dijo, la cuota 12 te damos el auto, y era mentira. Bueno, yo con ese mail pude probar que en realidad se lo habían prometido. Entonces, más allá de que no esté escrito en el contrato, en la realidad lo que pasó es que se lo prometieron. Entonces el juez dijo, bueno, es verdad, acá como se le prometió una cosa, prima el principio de la realidad sobre lo que está escrito en el contrato, así que se condena, digamos, al proveedor. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Ok. Resoluciones de conflicto. Denme un segundo. Acá, ojo con esto. Ojo con esto. Les digo porque el año pasado, por ejemplo, ustedes saben que si alguien se va a final, normalmente lo que hacemos en el final es decirles, elijan un tema y desarrollenlo, y después hacemos preguntas sobre otros, ¿sí?
hay varios que eligen este tema, derecho al consumo. Así que no metan la pata con este punto, porque me pasó el cuatrimestre pasado. Ya se los puse acá abajo. El COPREC se encuentra derogado. ¿Sí? Si se les pregunta por la resolución de conflictos, digan COPREC, porque esto hace poco, creo que el año pasado, fue derogado por un decreto de Sturzenegger. ¿Sí? Así que la forma de resolver los conflictos son básicamente estos. ¿Sí? El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, la empresa debe estar adherida, el laudo es definitivo. ¿Esto recuerdan cuando vimos arbitraje? Bueno, acá tiene un ejemplo de arbitraje. ¿Sí? Si la empresa está adherida a este sistema de arbitraje, ustedes van a poder ir y reclamarlo por este medio. ¿Ok? Normalmente son muy pocas las empresas que están acá, así que les diría, yo se los agregué, pero diría que no es lo más habitual. Hay una ley provincial de defensa del consumidor y se establecen las famosas OMIC. Por ahí si alguien vive en la provincia de Buenos Aires, seguramente su respectiva municipalidad va a tener una oficina de estas. O sea, ustedes pueden ir a la municipalidad, decir, mire, municipalidad, claro, me está estafando con el plan, y la municipalidad va a citar a la empresa para que dé explicaciones, y si no, se la va a sancionar. ¿Ok? Lo que tienen que tener en cuenta acá es que la indemnización que se establezca queda a favor de la municipalidad. ¿Sí? O sea, se la va a sancionar a la empresa, van a tratar de que se los corrija, pero ustedes no van a ver un peso. Así que tengan cuidado o pónganle un ojo a eso. ¿Sí? También están los servicios de conciliación para las relaciones del consumo del gobierno de la ciudad. Si en lugar de la provincia de Buenos Aires viven en la capital federal, pueden acceder a este servicio de conciliación, ¿ok? Y tienen una justicia de consumo de la ciudad. O sea, hay ciertos tribunales, antes eran contenciosos administrativos y tributarios, ahora son contenciosos administrativos, tributarios y de consumo, que tratan específicamente estas cuestiones de derecho consumidor. Funcionan bastante bien, algunos son un poco lentos, pero yo cuando tengo que judicializar algún tema de consumo, voy por esta vía. ¿Sí? Y si no, tienen el camino habitual de cualquier juicio, cualquiera, para que ustedes entiendan, si ustedes hacen un juicio por un accidente de tránsito, van a hacer la misma vía, nada más que acá en vez de comercial van a ir a civil, pero los pasitos serían lo mismo, que es hacer una mediación común, en la jerga se llama MEPRE, y después van a poder reclamar en la justicia nacional en lo comercial, ¿sí? Que son tribunales nacionales, donde se trata por ahora los temas de consumo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Les recuerdo de nuevo, no digan COPREC en el final, si se los toman, y en el parcial tampoco, porque va a estar mal. ¿Sí? Acá está el decreto donde se lo derogó. Así que bueno, esto sería todo, chicos. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? ¿Hay algo que quieran esclarecer? Por ahora no, gracias. ¿No? ¿El resto tampoco? No, Bueno, no, gracias. muchas gracias a los que participaron, entonces, y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Chao, nos vemos. Chicos, hasta luego. Hasta luego. Gracias.